Bien, hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, saludarles, darles la bienvenida, pues eso, agradecerles que compartieran conmigo este ratito y bueno, pues compartirles este mes maravilloso, el mes de diciembre, que madre mía, cómo se ha pasado el año. Y tenemos ya un mes mágico, lleno de ilusión, lleno de deseo, lleno de sueños y lleno de trabajo. ¿A que sí? Porque cuando somos líderes, cuando estamos trabajando para liderazgo y estamos trabajando como emprendedores, parece que el mes de diciembre se nos junta todo porque queremos saludar a la gente que hace tiempo que nos saludamos, escribimos más mail, escribimos más newsletter, hacemos los posts en Facebook, no nos queremos quedar detrás y entonces ese trabajo se nos acumula. Porque cuando se nos acumula mucho el trabajo, escribimos muy rápido y a veces no es que lo hagamos mal, pero olvidamos algunos detallitos que nos pueden ayudar y que como líderes tenemos que tener en cuenta. Entonces quería hacer esta pequeña compartición para que todos tuvieran en cuenta estos pequeños detalles y todos sus mensajes fueran muchísimo más seductores y atractivos a la mente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver tres píldoras, tres pequeñas perlas muy sencillitas que son para mantener en todos nuestros escritos, ya no solamente en posts o en mensajes navideños, también en nuestros escritos de emails y de newsletter y sobre todo si tenemos grupos en WhatsApp, ¿de acuerdo? Son herramientas que nos van a servir para todo y que vamos a intentar sacarle el mayor partido posible, ¿de acuerdo? Bueno, fíjate que te he puesto ahí una pequeña felicitación un poco extraña, ¿no? No escribas Feliz Navidad. Luego explicaré más tarde el porqué, el motivo de este mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos entonces. No escribas Feliz Navidad, es verdad. Sí, hay que escribir mensajes de ilusión, por supuesto, pero hay que escribirlos bien. Vamos a ver en estas perlas qué es lo que vamos a descubrir en este Facebook Live, ¿vale? En primer lugar, vamos a escribir vamos a conocer cómo escribir engatusando a la mente de nuestro lector. Engatusar, sobre todo aquí en Canarias, significa el seducir, el cómo sacar esa idea que tú quieres que la otra persona haga, ¿vale? Sería lo parecido a cuando a un niño pequeñito queremos que se coma la comida y no tiene ganas, ¿no? Pues un poco es eso, engatusar a la mente. En segundo lugar, lo que vamos a aprender es qué no debes hacer, porque a veces la familiaridad y el hacer las cosas en común y diariamente nos hace meter errores, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que tener cuidado para que eso no juegue en nuestra contra. Luego explicaremos el motivo. Y luego otra cosa que vamos a ver es cómo crear un mensaje seductor, ¿vale? Cómo hacer de ese mensaje, sea un post o sea un mail, algo que realmente atrape la intención de nuestro lector. ¿Qué les parece? Tres perlitas pequeñas, pero que creo que pueden ser muy útiles. ¿Cómo escribir engatusando a la mente? Pues el principio y sobre todo importantísimo, aunque esto las personas que trabajan en liderazgo más o menos ya lo tienen previsto, es escribir al tú. ¿Por qué? Porque crea complicidad, porque crea confianza, porque la persona cuando ve que estás escribiendo y le estás dirigiendo directamente a ella, se siente mucho más cercana a ti, ¿vale? Se implica más en la lectura. Entonces es importantísimo que si tienes que escribir tus mensajes siempre lo dirijas al tú, a la persona, como si estuvieras hablando con un amigo, ¿de acuerdo? Otro pequeño truco es hacer frases sencillas y cortas, cortas y directas, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos decir tanto que muchas veces alargamos demasiado la frase y eso a la mente a veces le produce cansancio, porque una cosa que no le gusta para nada, nuestro cerebro es perder energía. Si tú lo haces en frases cortitas, más o menos, aunque tengas comas por medio, el cerebro se oxigena mejor y te va a aceptar mucho más esa información que le estás dando, ¿de acuerdo? Otra cosa es además hacer los párrafos cortos. ¿Qué quiere decir esto? Que si haces frases pequeñas no pongas un párrafo de media página. Es importantísimo esos espacios. En los párrafos tenemos que poner solo una idea por párrafo. Y lo máximo que puede tener son 5 líneas, ¿de acuerdo? Tómalo un poco como referencia.
2, 3, 4, 5 como máximo, para que el cerebro no se agote. Bien, sobre todo cuando estamos hablando en Facebook. Date cuenta que hay redes, hay plataformas en las que no nos permiten hacer lo que nos gustaría hacer con la escritura, entonces tenemos que adaptarnos. Pero es preferible dar un par de saltos de carro, como decimos nosotros, es decir, bajar el siguiente párrafo, a que se vea todo apelotonado, porque Facebook suele comprimir bastante todos los escritos, ¿vale? Tenlo en cuenta. Bueno, dejar respirar a los párrafos. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Bueno, pues es sencillamente lo que estamos comentando, lo del salto de carro, que haya un espacio blanco entre un párrafo y el otro. ¿Por qué? Porque te voy a contar un secreto. La mente, ya te dije que no le gusta perder energía, pero la única manera que tiene de recuperarla de una forma milésimamente rápida es viendo espacios en blanco. Así que es un pequeño secretito. Si pones entre párrafo y párrafo un buen espacio, con pequeño que sea diferente a lo que hay entre líneas, te aseguro que el cerebro es como cuando escribíamos a máquina antigua. ¿Te acuerdas que pasábamos el carro cuando terminaba? Pues lo mismo hace la mente. En el momento en que pasa al otro párrafo y hay un espacio, se resetea, vuelve a coger energía y el siguiente párrafo lo hace con la misma energía, con el mismo positivismo que hizo el primero. ¿Vale? Un pequeño truco. Otro es utilizar los 5 sentidos. Esto siempre lo he comentado. Es nuestro código genético y es nuestro lenguaje más sutil en todos los idiomas, en todas las razas, en todas las personas, ¿vale? Porque todos convivimos con ellos. Unos más, otros menos, unos lo tienen más presente, otros no. Pero es nuestro código y es importantísimo que lo incluyamos. No tanto de una forma directa, puede ser sencillamente con palabras que hablen pues de sonidos, de olores, o de llamar, o de escuchar, o mirar, o recordar, cosas que hagan referencia a los 5 sentidos, ¿vale? Y por último, respirar junto al lector. Esto también supongo que te llamará la atención. ¿Qué significa respirar junto al lector? Bueno, yo a veces he leído libros en que me ha faltado el aire para terminar el párrafo, ¿vale? Es decir, a veces nos olvidamos de poner coma o de poner puntos. Es más, a veces nos olvidamos de que una frase no puede estar en casi 10 líneas de párrafo, ¿vale? Así que de ahí viene lo de las frases cortas, los párrafos cortos, y lee en alto para ver cómo lo va a leer el lector y si vas a agotarlo y le va a faltar la respiración, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, vamos a nuestra segunda parte, nuestra segunda perla. ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Vale? Ahora vamos a una parte un poquito más oscurilla. ¿Por qué? Porque tenemos tanta confianza y lo hacemos de forma tan frecuente que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero nos juegan en nuestra contra, ¿vale? Nos juegan en nuestra contra porque, igual que lo que pusimos hace un momento, son cositas que conectan nuestra mente con esa magia, con esa seducción, con abrir la mente para captar la información que le estás dando. En el caso de lo que vamos a ver ahora, hace el proceso contrario. La mente se cierra, se cansa, se agota, no le gusta, desconecta, ¿vale? Algo que no podemos permitirnos ni como líderes, ni como emprendedores, ni como escritores, ni siquiera como amigos si estamos escribiéndole a un amigo un email, ¿de acuerdo? Así que vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué es lo que no debemos hacer? En primer lugar, y esto es una batalla que tengo siempre, no escribir los, las, o, a, ellos, ellas o el arroba. ¿Por qué? Vamos a ver, nuestro código lingüístico tiene unas normas, pero ya independientemente de eso, es que la mente se agota porque en el momento en que ve los, las, tiene que resetear la frase que ha visto con los y resetear la frase con las. Es así, ¿eh? O sea, le estás haciendo trabajar doble, con lo cual lo comes. Es decir, yo conozco muchísimos escritores, conozco compañeros que le encanta la lectura y dejan de leer automáticamente cualquier cosa que le aparezca con estas dos situaciones, porque no pueden con ello, se agotan y no entienden la información, ¿vale? Es así, no es porque no hagamos referencia a ellos, a ellas. De hecho, la mejor herramienta para evitar entrar en ese conflicto es el tú.
porque el tú no tiene sexo. Puede ser ella o puede ser él, pero el tú va directo, ¿de acuerdo? Exacto, pues ese es muy importante. El siguiente, y que suelo ver muchísimo en Facebook, es escribir en mayúscula. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Sé que a veces escribimos en mayúscula para llamar la atención, para que la persona nos tenga más consideración, para que crean que son cosas importantes, pero la mayúscula es un grito al oído del lector, ¿vale? Siempre. Entonces, cuando ponemos Feliz Navidad, casi siempre es mayúscula. Le estamos gritando. Además, cuando queremos hacer énfasis, no hace falta poner mayúscula, hace falta utilizar los signos de exclamación o los signos referidos a ese momento. ¿Vale? Así que ahí estamos. Pues seguimos. Decíamos que no podemos poner mayúsculas, ¿vale? Después miraremos qué podemos hacer. Poner como máximo 2 signos de exclamación. Aquí yo reconozco que peco, pero peco en intimidad, o sea, en grupos muy de confianza, en grupos muy de intimidad, ¿vale? Pongo 4, 5, 6 porque estamos de broma, porque es un cumpleaños, pues sí, ponemos, pero no cuando estamos como líderes o como emprendedores escribiendo a un público, ¿vale? Máximo 2 exclamaciones, máximo. Y ya esas 2 exclamaciones es el grito al oído. Imagínate si encima le ponemos mayúsculas, ¿vale? Bueno, y por último, nos falta otro, poner signos al final. Vale, sé que hay muchos datos desde fuera que nos vienen muy bien, nos dan modernidad, nos hacen más contemporáneos, pero nuestro código lingüístico es el mismo de hace 20, 30, 40 años. Tenemos signos al principio y tenemos signos al final, ¿vale? Tenemos que recordarlo. Y por último, algo imperdonable, no fijarte en la fuente, no fijarte en el tamaño que tiene, en que si se ve muy compacta y al cerebro le cuesta trabajo leer. Fíjate la letra que tenemos ahora, casi como de pizarra, ¿no? Pero es para hacerlo mucho más fácil, más cómodo, para que la mente descanse y no pierda energía. ¿De acuerdo? Seguimos. Nuestra tercera perla, que es cómo crear un mensaje seductor, ¿vale? Un mensaje que enganche, un mensaje que sea atractivo. A veces incluso antes de que lo empiecen a leer, ¿vale? Y eso es súper interesante cuando trabajamos de cara al público. ¿Qué podemos hacer con un mensaje que sea más seductor? Bueno, te explico. El cerebro tiene 3 funciones de pensamiento, ¿vale? 3 capacidades de función de pensamiento, que en sigla se llama REA, ¿vale? Estas funciones son, por un lado, la reflexión, por otro lado, la emoción y por otro lado, la acción, ¿vale? En cualquier escrito que tú hagas, sea el que sea, estos 3 puntos de pensamiento tienen que estar inmersos dentro del texto, ¿vale? Porque es cuando nuestro cerebro toma referencia de la información y la adapta como algo que realmente quiere aprender. Si le dejas uno sin poner, se queda cojo, ¿de acuerdo? ¿Y sabes quién lleva estos 3 puntos de pensamiento a la perfección? Te vas a reír. Los cuentos de hadas. Y tú te vas a quedar así como diciendo, ¿los cuentos de hadas? Vamos a ver. Pues sí, fíjate, el rey. El rey es la parte de reflexión, ¿de acuerdo? El rey es el que nos lleva esa inteligencia abstracta, esa autoridad, esa forma de decisión, que lo que quiere es pues hacer un cambio. Generalmente en los cuentos de hadas siempre el rey quiere hacer un cambio, no le gusta el presente y quiere ir a otro sitio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con nuestro héroe, el segundo personaje? Pues el héroe lleva la emoción. La emoción significa que es el que está dispuesto a experimentarlo todo, a darlo todo, a hacer la fuerza de voluntad necesaria para conseguir un objetivo, ¿de acuerdo? Es la conexión emocional con la dificultad o con el problema, o con el objetivo en este caso, ¿de acuerdo? Y por último, nuestro tercer personaje es el hada, ese ser ahí intangente que tenemos. El hada lo que representa es la parte de la acción, de conseguir el objetivo. Acuérdate de Pinocho, ¿vale? Le ponían unas tareas que a veces no eran muy comprensibles, pero igual que Cenicienta o cualquier otro que apareciera una hada madrina. ¿Qué ocurría? Que trabajaba como cualquier cuento de Disney, y cuando ya más estaba derrotado, aparecía el hada y la ayudaba.
¿Por qué? Porque es el símbolo de que cuando tú estás en acción, cuando tú estás consiguiendo algo, estás trabajando por algo, consigues ese objetivo, ¿vale? Así que imagínate, eso en un cuento de hadas. Si tú eso lo simplificas en tus mensajes y lo pones sutilmente, dividido en esas 3 partes, imagínate cómo puedes ganarte la atención de tu lector. Y tú tendrás esta cara ahora, como diciendo, Dulce, ¿qué me estás contando, chica? ¿Vamos a empezar a escribir ahora con cuentos de hadas? Pues no, pero sí tenerlos en cuenta para incluir esos 3 puntos, reflexión, emoción y acción, en todos nuestros escritos, el que sea, así sea un email o así sea un WhatsApp, ¿vale? Bueno, vamos a aplicar lo aprendido. ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo de forma práctica, poquito ligero para que no sea muy largo, para que vean esos cambios y luego me dicen si realmente les apetece hacer ese cambio y empezar a utilizarlo ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Primero, saber cómo escribir el texto. Segundo, buscar que una imagen que no se lo coma, sino que el texto se pueda ver bien. Luego, buscar el color, la fuente, el tamaño y aplicar el REA. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo con nuestra tarjeta de inicio. ¿Te acuerdas que te dije, tiene su intríngulis el que lo haya puesto de esta manera? Bien, fíjate que están las letras muy pegadas. Fíjate que he puesto Feliz Navidad en grande mayúscula con un montón de exclamaciones que ni siquiera son las mismas al principio que al final. Eso todo lo he visto yo en Facebook, ¿vale? Fíjate lo que podemos hacer solamente con abrir un poquito las letras y separar el espacio. ¿Te das cuenta que la mente da la sensación como que respira mejor? A mí, por ejemplo, sinceramente ahora el no escribas pues no me interesa, con lo cual lo voy a quitar, voy a dejar solo Feliz Navidad. Pero seguimos con un montón de exclamaciones y seguimos con un montón de mayúsculas ahí enormes y grandes. Así que lo que vamos a hacer es, por lo pronto, bajarlo un poquito para no dejarlo ahí tan evidente al principio y vamos a quitarles unas cuantas exclamaciones, 2 como máximo, ¿vale? Ya eso es un grito, ya poner 2 exclamaciones ya estás llamando la atención al lector, ¿de acuerdo? Así que no hace falta más. Otra cosa que vamos a hacer, en lugar de escribir, como lo ves, en mayúscula, ahora lo hemos pasado a minúscula, con otra fuente, un poquito más de caligrafía tal vez, porque en este caso pues a mí me gusta, hay gente que no le gusta, ¿no? Depende de lo que tú quieras transmitir. Yo como quiero hacer algo como muy de confianza y muy entrañable, pues le he puesto algo estilo más de caligrafía. Y ahora lo que vamos a hacer es bajarlo para dejar la tarjeta limpia y que podamos utilizar el máximo posible su espacio. A ver, tú dirás, ¿y esta tarjeta me sirve con cualquier otra tarjeta? Sí, lo que pasa es que tú vas a coger la que más te anime. A mí, por ejemplo, me encantó esta por lo simple que es y por el color que tiene, porque el naranja es color de acción, el naranja es color de motivación, de querer hacer cosas. Entonces me interesaba tener este tipo de tarjeta. Bueno, ves que ha cambiado del principio, que estaba como muy apelotonado, ahora se ve fácil y además tiene cierta presencia. Pero el color negro se ve muy bien y es muy elegante, pero podemos hacerlo un poquito más visible. Con los mismos colores de la tarjeta, escoger los más claros, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos un Feliz Navidad que se ve bastante bien y sin esfuerzo ninguno para la mente. No te olvides nunca de poner tu logo en una esquinita, puede ser arriba, puede ser abajo, el lugar da igual, pero tiene que estar tu logo o tu presencia en esa tarjeta, ¿de acuerdo? Y vamos al REA. Primera frase: demasiado brillo en la calle, responsabilidad y prisa en el corazón. Es la reflexión. Estamos en una época en que la gente va como muy acelerada. De hecho, lo dijimos antes. Bueno, pues esa es la reflexión. Vamos a la parte de emoción. Como líder, deja fluir la emoción que hay en ti para que llegue a tocar la que está en tu alrededor. Estás tocando la emoción. Tú como líder, como emprendedor, como persona que está en el público, quieres tocar al que tienes al lado, ¿de acuerdo? Entonces esa es una parte perceptiva de sentimiento, con lo cual estás tocando emoción. Y por último, igual que las aguas se adaptan, se acoplan y fluyen, tu alrededor se irá moldeando a tu pasión. Y aquí ya estamos hablando de la acción, es decir, si tú mantienes ese tipo de acción, vas a conseguir un objetivo. ¿Te das cuenta? Está tan sutil que no se nota, pero la mente sí sabe que está ahí, ¿vale?
Y vamos a ver cómo estaba en un principio la tarjeta. Un poquito pobre y además apelotonada. En comparación a como la tenemos ahora, ¿te das cuenta? Puedes ponerle menos letras, por supuesto. Yo lo he hecho así un poco adrede para que veas todas las posibilidades, ¿vale? Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. Espero que haya sido útil, que sean unas herramientas que puedan trabajar desde ya y verán que estos mensajes este mes van a romper los mensajes de Navidad, seguramente que sí, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí, un gran abrazo, cuídense mucho, no coman demasiados dulces, pero disfruten de la Navidad al máximo. ¡Hasta otra!